¿Listos para recibir palabra del Señor? En los minutitos finales quisiera contarles de que hace poco miraba en las noticias la historia de un boxeador muy conocido que se llama Mike Tyson. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero este es un boxeador muy conocido que desde muy temprana edad mostraba habilidades para el boxeo, pero no le daba la tecla hasta que encuentra un apoyo, un tutor, un maestro que empieza a sacar lo mejor de él, hasta llevarlo a convertirlo en uno de los boxeadores más prominentes, más sobresalientes de su área o del deporte, donde él practicaba esta disciplina. Mike Tyson llega a lograr alrededor de 37 victorias consecutivas y se vuelve un personaje icónico del boxeo. Cuando nosotros decimos Tyson, automáticamente lo asociamos a guantes y boxeo, ¿verdad? Porque es una figura emblemática del box. Pero la historia nos cuenta de que él tiene unos problemas legales, termina preso y luego de salir de la cárcel, podría haberse quedado haciendo la plancha diciendo ya hice una gran carrera, pero vuelve al ring a querer demostrar que él todavía está en acción y lo logra y empieza y sigue venciendo récords y venciendo batalla hasta que un día la historia nos cuenta que empieza a perder y ese pico de victorias empieza a declinar de modo tal que su última pelea fue un fiasco y fue una vergüenza. Se retira del box y hace muy poquito, pero muy poco tiempo, desafiado por un influencer, él vuelve de vuelta al ring y sucede que cuando él vuelve al ring a pelear, el mundo entero estaba esperando cómo iba a ser esa pelea, ¿no? El gran Tyson. Y algunos decíamos, está arreglado, seguro va a ganar. Pero resulta ser que cuando vemos que arranca la pelea, todo el planeta está mirando esta lucha y Mike Tyson pierde. Y no solo que pierde, fue un aburrimiento la pelea, de modo tal que se llenaron las redes sociales, Twitter y todos lados de críticas por cómo había sido de bochornosa la pelea de Tyson, ¿no? Y entonces yo pensaba cuando miraba su historia, digo, lo importante de terminar bien. O sea, no importa cuán bueno haya sido en el camino, si no terminás bien, la gente va a recordar esa última pelea, ¿no? No importa lo triste que haya sido tu vida, no importa los golpes que hayas recibido, la gente va a recordar cómo terminás la vida, ¿no? Y qué bueno que muchos de ustedes puedan decir, la verdad que mi compadre, mi cuñado, mi hermano, quien sea, ¿no? Hizo una mala vida, pero al último tiempo abrió su corazón a Jesucristo, se transformó en una mejor persona, en un mejor padre, en una mejor madre, y era un loco que predicaba el evangelio, se transformó en un discípulo, y la gente se va a quedar con la historia de esa de ustedes, no la del pasado. Cuando nosotros decimos David, no nos recordamos al adúltero o al asesino, nos recordamos al que venció a Goliat, ¿verdad? Eso es la gracia pura, que cuando nosotros somos recordados, ya en nuestra instancia final, somos recordados por cómo terminamos. Y entonces quiero decirles algo, esto lo vivo en la música también. Yo le digo a los chicos, miren, la primera canción es la más importante, porque de la primera depende cómo esté el clima de todo el show. Como sabrán algunos, fui cantante de folclore y vendía mi show. Y estas cosas las sabemos los que participamos de la industria de la música, ¿no? Y entonces yo le decía, no importa cómo salga el show, si arranca bien y está completamente bárbaro y la gente se ríe más. Si al final del show, la última canción, la pifiamos, la gente se va a acordar de esa última canción, va a decir, un desastre, ¿no? Y eso es lo que a nosotros nos tiene que hacer un clic el día de la fecha, que es muy importante cómo terminás más que el proceso. Entonces, si naciste de nuevo, a los que están viniendo y hace tiempo ya experimentaron la vida de Cristo, yo sé que a lo mejor te gustaría orinar agua bendita, como algunos acá, ¿no? Pero sucede que estamos en un proceso. El bautismo no es magia, es una puerta que nos ingresa a un camino, una nueva vida, que obviamente tiene sus escalinatas,
A veces es más fácil, a veces es más complicado, a veces nos toca vivir pruebas, pero la buena noticia que tengo para darte es que una vez que fuiste salvo, una vez que la vida de Cristo entró dentro tuyo, la Biblia dice que ya tu salvación no depende de tus aciertos ni desaciertos, sino que tu salvación depende de la obra que Jesucristo hizo en la cruz una vez y para siempre. Amén. Entonces, miren, ¿de qué se trata el Evangelio? Hay un mensaje que compartí y está colgado en YouTube cuando viajé a Córdoba hace unas semanas atrás, y este mensaje se llama paternidad. Y es una síntesis de lo que trata el Evangelio y de lo que trata el plan. El Evangelio viene a solucionar un problema de la humanidad que tiene que ver con la orfandad espiritual. La orfandad espiritual es algo que se produce en Génesis capítulo 3, pero desde el 1 al 2 y al 3, Abraham disfrutaban de la paternidad de Dios, ¿no? Adán y Eva no tenían que preocuparse por si llegaban a fin de mes, porque quien les proveía el alimento, el sustento, ¿quién era? Y hay gente que cree que Adán no trabajaba. No, Adán sí trabajaba, pero el proveedor era Dios. Adán no andaba con miedo por las enfermedades, ni la muerte, ni tenía temor de a ver si su esposa de pronto iba a tener problemas. En realidad, Adán descansaba en la protección del Padre, ¿no? Y Adán recibió un propósito, que era gobernar y llenar la tierra. Pero resulta ser que un día Satanás aparece en el Edén, lo engaña, y el pecado ingresa dentro de ellos. Eso está en Génesis capítulo 3 en adelante, y nos cuenta la historia de que comienzan a sentir vergüenza, miedo, culpa y un montón de emociones desconocidas. Y entonces lo primero que pierden esta parejita es la provisión, la protección y por consiguiente el propósito. Y entonces se transformaron en huérfanos que cruzaron desde la paternidad a la orfandad. Y entonces Adán todos los días se tenía que levantar a buscar su propia provisión, y más vale que la consiga, porque si no lo hacía, terminaba obviamente pasándola mal. Y tenía que protegerse, autogestionar su propia protección. Y en el camino de andar buscando estas dos cosas, sucede que termina perdiendo su propósito. Y entonces, de Adán hasta el día de hoy, sucede que todos los seres humanos se levantan cada mañana buscando por miedo la provisión, la protección y el propósito, ¿no? Y esas tres maravillosas cosas que el hombre busca están todas escondidas en la paternidad de Dios. El dilema global de la humanidad simplemente es esto, es paternidad versus orfandad. El Evangelio consiste en solucionar el problema que se generó en el Edén. Ustedes sabían que nosotros somos tripartitos, cuerpo. Cuando Adán y Eva comen del fruto, yo pensé que iba a pasar lo mismo que pasó con Blancanieves. No me juzguen, yo miraba a Blancanieves, ¿está bien? Vos mirarás a los Power Rangers, lo que sea, pero yo 300, pero yo miraba a Blancanieves con mi familia, y Germán le gustaba también. Y yo miraba eso, ¿no? Y miré la historia esa y vi que cuando comieron del fruto, ¡puc!, cayeron. Y yo cuando voy a la Biblia y leo Génesis 3, yo pensé que cuando Eva y Adán comen del fruto, digo, estos van a caer muertos. Pero sin embargo siguieron vivos. Y entonces ahí me hice muchas preguntas. Digo, ¿qué fue lo que pasó? Porque Satanás dijo, no van a morir si ustedes comen este fruto. Y Dios dijo, si ustedes comen de esto van a morir. Pero cuando Adán y Eva comen, no mueren. ¿Verdad? Pero hay algo que a mí se me escapó y que no lo vi, porque obviamente miraba en la carne. ¿Qué fue lo que murió? El espíritu. Por eso la Biblia relata que Adán es el alma viviente, ¿no? Entonces, desde ese día hasta el día de hoy, incluso 2024, las personas que no han conocido el Evangelio son cuerpo y alma, más un espíritu muerto. Y el espíritu tiene la función de manejar el alma, de gobernar el alma, ¿no? Que es donde se asientan las emociones, los pensamientos, la voluntad y todo eso, ¿no? Y es la función del espíritu. Cuando hace boleta al espíritu, el alma tiene rienda suelta y empieza a producir unos despioles
y uno de madre marca cañón. Entonces, ¿qué pasa? Hoy por hoy, la iglesia cristiana evangélica en todo el mundo, a todo lo que es alma, no le da ni 5 bolillas, ¿no? Porque dice, eso es psicología, ¿no? O dice, oh, este es muy almático porque llora mucho, ¿no? O es muy emocional y siempre es muy almático, levanta la mano. Y honestamente la palabra de Dios dice que el resultado de confiar en la obra de Jesucristo es la salvación de nuestras almas. Lo que el diablo quiere comprar de la gente que tiene renombre, ¿no es eso? No salen los diarios, le vendió el alma al diablo, ¿verdad? Y entonces el alma es lo que la Biblia relata que Dios quiere salvar de nosotros. Ya tenemos un espíritu muerto y tenemos un cuerpo que está en estado de muerte. Y que algunos no nos damos cuenta, pero desde el día que nacemos estamos muriendo. La muerte no comienza cuando de pronto ya estás llegando a la vejez. La muerte comienza el día que naciste a esta vida. Pero la verdadera vida, la vida eterna, comienza el día que morimos a esta y nacemos en Cristo. ¿Sí o no? Y entonces, mis amigos, lo que quiero decirles el día de hoy es, nosotros tenemos un cuerpo que está destinado a morir, un espíritu muerto y solo queda el alma. Y es muy importante que vos entiendas que el propósito del Evangelio es darte un espíritu, el espíritu de Cristo, para que venga a vivir dentro tuyo. Entonces es Cristo el que toma el timón del alma adentro y empieza el alma a manejar el cuerpo y a producir que todo comience a volver a su lugar y todo comience a ser reconstruido y restaurado. ¿Me siguen hasta acá, sí o no? Entonces, la obra del Espíritu es maravillosa. Por eso yo digo, aunque la ciencia, la psicología, tiene más de 200 años, no ha logrado solucionar el problema eterno del hombre, porque básicamente no puede resucitar un espíritu, solamente puede hacer parches en el alma. Y vaya que tenemos que dar gracias a Dios por la psicología, porque si no fuera por la psicología, imagínense en el lío que tendríamos allá afuera, ¿no? Y gracias a Dios por aquellos que son cristianos y se meten en estas áreas para ofrecer herramientas de poder escuchar a las personas, ¿no? Entonces yo no soy alguien que está en contra de la psicología, todo lo contrario, digo que necesitamos discípulos que tengan esas herramientas, pero que sean conscientes de que sin el Espíritu de Dios dentro de una persona es imposible de que haya solución. Hay solamente parches, hay solamente curitas. Ahora, cuando el espíritu muere, Adán experimenta una emoción. Dios empieza a buscar a Adán y a Eva y dice, Dios le dice, Adán, ¿dónde estás? Y Adán responde, te oí en el huerto caminando, me escondí porque tuve miedo. Ahora fíjense que Adán respondió la pregunta para la mona, porque Dios le dijo, ¿dónde estás? ¿No? Y Adán tendría que haber dicho, estoy acá, pero dijo, me escondí, respondió, ¿por qué te escondiste? ¿No? O sea, se adelantó. Y a Dios no le interesa tanto el por qué, sino el dónde estás. Y eso es lo que quiero llevarte hoy a que repensemos. ¿Dónde estás parado en la vida, el día de hoy? ¿Dónde te encuentra la vida parado el día de hoy? La primera emoción que vemos que se produce en el alma huérfana ahora de Adán es el miedo. Y durante esa prédica que yo te cuento que está en YouTube, que se llama La Paternidad de Dios, hablo de esta emoción que es la primera que nos recibe el día que nacemos y salimos del útero de nuestras madres. La primera emoción que nos recibe es el miedo. ¿O no es eso lo que experimentan los nenes cuando nacen? ¿No? Cuando nacen empiezan a llorar porque tienen miedo. Ahora, fíjense en lo que dice en San Juan capítulo 14, verso 27. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Les dejo un regalo, Jesús dice. ¿Paz en dónde? Y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan. ¿Cuántas emociones ven en esta etapa final del versículo? 2. Cuando yo enseño la paternidad, yo hablo del miedo, pero hoy quiero hablarte de una primera emoción que se llama la angustia. La angustia es una
Es un síntoma, es una sensación subjetiva de malestar que se siente en el alma y que muchas veces repercute al cuerpo, pero comienza en el alma. A veces el cuerpo ni se entera de la angustia, pero muchas veces la angustia es tan fuerte que termina despertando cosas muy fuertes en el cuerpo, ¿no? Y entonces, lo que yo quiero decirte el día de hoy es, y contarte, ¿por qué muchos de aquellos que nacimos de nuevo no experimentamos cambios tan rápidos como el que empezamos a ver en Janet, por ejemplo, que hoy nos contaba, ¿no? Yo sé que cuando esto comenzó, habían personas que estaban atravesando por adicciones, consumo de cocaína, de marihuana, y muchos se bautizaban y automáticamente en la misma semana dejaban de consumir. Y empezaban a contar esa historia y claro, esos testimonios producían, che, yo quiero eso. Muchos problemas, muchas personas con adicciones decían, oh, lo que yo daría por dejar de consumir, ¿qué tengo que hacer? ¿Bautizarme? Y en agosto, y más, sí, me voy a mojar, total, después me baño, me pego una ducha calentita, ¿no? Pero muchos iban por salir de una adicción en vez de ir por Cristo, en vez de ir por la persona de Jesús dentro de nosotros. Ahora, aún así, Dios era tan bueno que muchos incluso experimentaban libertad. Sucede que como en la tercera ola empezaron a existir casos de personas que se bautizaban, pero no experimentaban lo mismo que ese primero y ese segundo. Y entonces decían, ¿será que estaba más calentita el agua? ¿O será que ese día andaba algún boyando ahí por el mar y entonces no tuvo efecto en mí? O capaz que el discípulo que me tocó que me bautizara, que era un cachivache y no estaba ungido ese día, ¿no? Y entonces ahí empezaron un montón de cosas. Pero quiero contarte esto. Sucede que nosotros no entendemos una dinámica que tenemos todos los seres humanos, desde el nacimiento hasta el día de hoy. Desde que nacemos hasta que morimos, tenemos una dinámica que nos envuelve la vida y no nos damos cuenta. Esta dinámica se llama placer, angustia y problema. Y yo quiero que veas esto en tu pantalla, placer, angustia y problema. Yo me agradezco a los chicos que me hicieron esto, está fantástico. Voy a ilustrar esto, ¿no? Miren, esta es una dinámica. Desde el día que vos naciste, mira, cuando vos estabas en la panza de tu mamá, ni siquiera tenías que abrir la boca, desgraciado. O sea, la comida te entraba por el ombligo, por el cordón umbilical, y estabas ahí en una cama paraguaya con la temperatura ideal, ¿no? Y estabas bárbaro. Pero hubo un momento donde se cumplieron los 9 meses, viene un doctor, corta el cordón umbilical, y eso produjo una angustia tan fuerte en tu interior que vos decís, se me terminó el morfi, ¿no? Y conociste el primer problema que te dio la bienvenida a este planeta, y es el hambre. El hambre es un problema que no vas a poder solucionar y que se va a terminar el día que vos te mueras, ¿sabías? Vos podés comer ahora, pero en 4 horas más, algunos antes, vas a tener hambre otra vez. Ese nene cuando siente hambre no sabe cómo pedir un Nesquik o lo que sea. Empieza a llorar y la mamá entonces se lo acerca al doctor y lo recibe y experimenta ese chico que tiene un problema, ¿no? Y que ese problema le produce una angustia. Viene la mamá y le da la famosa teti, que es un placer, que resuelve la angustia, porque cuando el pibe empieza a tomar, que ni siquiera es leche, es calostro, ¿no? Cuando lo toma, resuelve la angustia. Y la mamá dice, solucioné el problema. Pero ese problema lo va a tener eternamente el muchachito. Si no, pregúntenle a mi mamá. Lo feliz que está que nosotros nos fuimos de casa, cómo comíamos, ¿no? El hambre es un problema que nos acompaña eternamente. Ahora, el tema es que, díganme la mamá si no es cierto, cuando la mamá le da la teta, hay un momento que se llena, queda la pancita inflada, y sucede esto. A la media hora empieza a llorar de vuelta, otra angustia. Vos decís, ¿qué cuerno le pasa? Si recién le mira los pañales y está todo perfecto. Vos decís, ¿qué pasa? ¿Por qué tiene angustia este nene? Y ahí muchas aparecen con un recurso que es un nuevo placer,
que se llama chupete, ¿sí o no? Que el chupete te calma la angustia, pero no resuelve jamás el problema. Solamente trata con la angustia. Y entonces andan muchos nenes ahí chupando y no le puedes sacar el chupete durante todo el día porque en su inconsciencia está resolviendo la angustia que tiene. Ahora, así vas a andar por la vida, toda tu vida, en esta dinámica de placer, angustia y problema. ¿Por qué los adolescentes duermen tanto? Les voy a decir por qué. Porque ya cuando tienen 12, 13, los adultos empiezan a decir, ¿y qué vas a estudiar vos? ¿No? En un ámbito de decir, bueno, este come mucho, ¿no? A los Messi le preguntaban siempre, ¿qué va a estudiar vos, hijo? Ya de los 9 años le preguntaban, ¿no? ¿Qué va a estudiar? Y entonces eso te producía una angustia. Y a cualquier adolescente es algo que odiamos que nos pregunten, ¿no? Y mirá, ya estás llegando al último año de la secundaria, todavía no elegiste, ¿no? Y entonces vos sabés que tenés que volar del nido, pero no querés porque está bárbara la vida de que vos vas a la hora que sea, abrís la heladera y está ahí y prendés la luz y no te enterás de que eso se cobra. ¿Me explico? Entonces los pibes no quieren saber nada con eso y entonces desean huir de este mundo real, pero como todavía no conocen de sustancias, de drogas y de nada, conocen un placer que es maravilloso: dormir. Y duermen, porque así se aíslan de la vida real. El tema es que cuando se despiertan, está la vieja al lado diciendo, dale, mirá la hora que es, tenés que estudiar, ¿no? Ahora, ¿qué es la droga? ¿Qué es el consumo de droga? Bueno, el consumo de droga es la elección de un mal placer para resolver una angustia. Pero nunca la droga trata con el problema, solamente resuelve la angustia. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, ¿qué pasa con los religiosos? Cuando predicamos el Evangelio, entre comillas, ¿no? Y si alguien decide por ahí, por suerte, bautizarse, lo metemos al agua. Cuando sale al agua, ¿qué estamos esperando todos los que somos creyentes? ¿Qué es lo que queremos con ese alcohólico o con ese drogadito? Sean honestos. Que se deje de drogar, ¿verdad? Pero la droga, el alcohol, el cigarro, lo que sea, es un síntoma, no es el problema. ¿Me siguen hasta acá? Cuando un chiquito tiene fiebre, yo te digo porque soy papá, las veces que me he comido reto porque mi hija volaban en fiebre, ¿qué hacemos todos los padres? Antifebril, ibuprofeno, lo que sea, para bajarle la fiebre. Cuando más o menos quedó todo regulado, lo llevas al médico. Acá vengo con Irene, ¿no? Y el doctor te ve así, literalmente. Te empieza a retar porque lo primero que dice, ¿por qué le bajaste la fiebre? Pero si estaba volando. Pero es que la fiebre en realidad es un síntoma que nos ayuda a descubrir dónde está el problema. Si vos anulas la fiebre, embarra la cancha porque no podemos saber dónde está el problema. Ese es el punto que la religión intenta siempre tratar con los síntomas y ocultar en lo posible los síntomas o los placeres que alivian nuestra angustia, ¿no? Muchos de nosotros celebramos cuando uno dejó de fumar. ¡Fua! Y capaz que el loco está todos los días, ¿viste? Comiendo no sé qué cosa, chupetín todo el día, ¿no? Y está metiendo más azúcar en la panza, pero no está fumando y no nos está quemando a nosotros que somos una iglesia pura y santa, ¿no? Y lo mismo pasa con el que de pronto tiene una adicción. Todo el tiempo esperamos que la venza porque solemos ver las cosas de una manera equivocada. Nos enfocamos en el placer en vez del problema. El tema es, miren mis amigos, el placer cambia la angustia, pero la angustia solamente es el síntoma, no es el problema. Si yo elijo un placer sano, yo podría resolver la angustia, pero nunca acercarme al problema. Hay muchas personas que, supe de un pastor, por ejemplo, que tenía
un caso de que se entera de que un miembro de su congregación se había intentado quitar la vida. Y este pastor dice, este chico justo es el que tiene problemas de adicciones, yo no me drogué, yo no atajo una de esto, ¿cómo puedo hacer? Y entonces alguien le sugiere que llamen a uno de los hermanitos de la iglesia que ya había vencido la abstinencia, que ya no se drogaba más hace unos cuantos años. Y entonces dice, bueno, dale, que vaya él y yo voy a empezar a estudiar esto porque quiero darle una mano a este chico. Claro, resulta ser que mandan a ese chico a visitar al otro. Y el otro cuando lo ve le dice, ¿qué pasa, amigo? Nada, me quiero quitar la vida, ya estoy podrido, esto, lo otro. Y empieza a contarle que ya el placer, que aumentó tanto el placer, que ya no puede resolver la angustia. Es tanta la angustia que por más que aumenta el placer, siempre regresa a la vida real y se quiere morir. Y entonces este le dice, ¿sabes qué hago yo cuando tengo abstinencia? Yo agarro, me cruzo al frente, me compro un postre de estos exquisitas, miro la receta atrás y empiezo. Prendo el horno y ahí me pongo a cocinar como un campeón, le meto todo ahí y después que le agrego chocolates, que fruta, hago un cuadro con ese postre que hago. Y después que lo meto al horno y se termina de cocinar, me voy al balcón de mi casa y miro el atardecer y empiezo a comer ese postre. Y puedo estar hasta las 10 de la noche dándole con todo. Y después digo, me voy a hacer una pizza. Y empieza, y está comiendo como, claro, ¿no? Y cuando le dice esto, este chico le dice, mira, bueno, qué bueno. Llega el chico que había ido a ayudar al otro, a donde el pastor, y le dice, ¿cómo te fue? Y la verdad es que se quedó contento. Le dije lo que yo hacía cuando tengo abstinencia. ¿Y qué le dijiste? No, que se tenía que cocinar un postre. Y el pastor se dio cuenta que tenía 2 problemas ahora, ¿no? El otro que quería el suicidio, que es la última carta del placer para resolver la angustia, y se dio cuenta que ese que hace rato que había supuestamente, entre comillas, vencido la abstinencia, en realidad no había resuelto el problema. Había cambiado de placer. Cambió la droga por la comida, ¿no? Y entonces, ¿ves? Pero toda la iglesia feliz porque el tipo no se drogaba más. Pero el punto es no ir al placer, sino descubrir el problema, mis amigos. Hay muchos placeres que están considerados como placeres socialmente sanos. Por ejemplo, dije hace un ratito, dormir. ¿Qué otros placeres más creen, aparte de comer, pueden ser placeres sanos? Hacer ejercicios. ¿Qué más? Cantar. Estudiar. No sé quién tiene placer, pero bueno, puede ser placer, es verdad. La tele, mirar celular. Escuchar música. ¿Han escuchado trabajar? ¿Han escuchado la frase esta de, esto es mi cable a tierra? Pensá en tu cable a tierra, y no lo digas, ¿no? Pero pensá en tu cable a tierra. Bueno, eso es un placer. Ahora, ¿te pusiste a pensar alguna vez de dónde nace ese placer? Porque detrás de un placer siempre hay una angustia. Y si hay una angustia, hay un problema en el alma que no se resolvió. El tema es que nosotros nos aterra la vida real, nos aterra. Y he conocido muchas parejas, mujeres que incluso dicen, mi esposo, no sé qué es lo que hará en el baño. Entra al baño, se sienta, entra en memes, no sé cuánto, en Instagram o lo que sea, y empieza a ver memes, ¿no? Después que se levanta del baño, le queda la tabla marcada así. Claro, la señora lo escucha que se está riendo y está reenviando memes para allá, para acá, ¿no? Vos decís, ese tipo es feliz en esas 3 horas. ¿Por qué? Porque entró en un mundo que no existe, un mundo de fantasía. Pero cuando él sale del baño porque se le acabó la batería, nunca porque de pronto desagotó todo, sino porque se le acabó la batería, abre la puerta y ahí está la Germu de vuelta con los hijos esperándolo con la vida real, ¿no? ¿Y ahora qué es? Esto, lo otro, qué sé yo, y no compramos esto, mira, se llueve acá, esto, lo otro. Y entonces ese tipo se angustia tanto que busca escapar a una red social o a los memes, y peor aún, sabemos que hay otros que de pronto recurren al consumo de ¿me explico? ¿No? Y de otros placeres como la masturbación y demás. Entonces lo que intento decir es, mis amigos, es muy importante que hay personas que no nos damos cuenta que tenemos placeres
y que eso en realidad está tapando una angustia que necesita ser resuelta, porque Dios dijo, les dejo paz en el corazón, paz en la mente, para que no tengan angustia ni tengan miedo. No es el diseño de Dios que vos tengas angustia una vez que fuiste transformado en su Hijo. Entonces, mis amigos, escúchenme por favor lo que quiero decir. Un día me recuerdo haber llegado a la casa de mi abuela, Lila, y mi abuela ya falleció, está en el cielo. Y mi abuela era una mujer que era activa desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, era una máquina de hacer cosas, de limpiar y barría todo lo que encontraba. Además, cuando ya terminaba la casa, cruzaba y barría la calle, después barría el asfalto, barría la garita del frente. Era una máquina de trabajar. Y un día voy a su casa a la tarde y encuentro todas las luces apagadas, pero todo abierto. Yo digo, ¿qué pasó? Y cuando entro a la casa de mi abuela, esto me marcó, yo era adolescente, me marcó, nunca más pudo salir de mi mente. Cuando la busco a mi abuela, yo digo, debe haber salido, dejó todo abierto, pero la encontré durmiendo en la habitación. Y eso a mí me llamó mucho la atención, porque mi abuela no dormía siesta. Y le digo, abuela, la muevo, ¿qué pasó? Me dice, oh, Samuelito, me despertaste. Porque mi abuela es chilena, ¿no? Tiene este tonito, ¿no? Samuelito, me despertaste. ¿Qué pasó, abuela? ¿Estás enferma? ¿Te sentís bien? No, me dice, en 2 días recién cobro y no tengo nada para echarle a la olla. No tengo nada para echarle al pan. Y así que me acuesto a dormir para que se me pase el hambre. Y a la noche me despierto y me tomo unos mates y con eso pateo 1 o 2 días hasta que me llegue el cobro de la pensión. El mate es el chupete argentino, ¿sabían? Bueno, perdón, vinieron los noruegos hoy, ¿no? No sé. Las veces que no tenemos nada, pero con uno mate engañamos el estómago. Pero es un placer que no resuelve el problema. Ahora, mi abuela ese día, no es que me dijo, así se resuelven las cosas, pero de ese día, hasta hace unos meses atrás, yo incorporé este mecanismo de defensa en mi vida. Yo problema que tenía con mi esposa, discusión, algo, había una diferencia. ¿Vieron que todos los matrimonios lo resuelven discutiendo? No, yo era el de que para pelear se necesitan 2. Me iba a dormir. Y mi esposa como loca, este loco, ¿no? Y me movía así, yo le hacía el propósito, como que roncaba. Y la escuchaba que lloraba y yo digo, no, me he quedado a dormir. Claro, al otro día en la mañana abría los ojos así, estaba sentada la tipa esperándome, ¿no? Porque dormir era escaparme de esta vida real, que no quería enfrentar los problemas que yo tenía. ¿Me explico? Entonces, yo quiero que de manera rápida contarte esto. Descubrí en mi vida que yo tenía 3 placeres. En realidad tengo muchos más, pero voy a ser honesto. Hay 3 placeres que fueron muy fuertes que los identifiqué a lo largo de este año. Número 1, uno de mis grandes placeres era viajar. Otro era el tema de las redes sociales, el celular. Y otro era la música, como bien dijeron por allá al fondo. Esos 3 placeres me aislaban de la vida real y me metían en un mundo que no existía. Hasta que hace poco me empecé a preguntar, ¿por qué yo decía viajar es mi terapia? ¿Por qué yo digo viajar es mi cable a tierra? ¿Por qué cuando de pronto yo voy viajando y me toca ir a cantar a un lugar y veo cómo la gente va con el bolsito a trabajar y yo me siento como afortunado porque voy en la ruta, ¿no? Digo, ¿por qué me pasa esto? Hasta que empiezo a descubrir una angustia. Yo odiaba Mar del Plata y odiaba Batam. No me preguntes de dónde, pero yo odiaba la playa. Hoy Cristo en mí me hace que todos los fines de semana estoy en la playa, como dijo mi tío Lalo, mojando viejo, ¿no? Vas a tener que pedirle perdón al Señor por eso, tío. Pero yo estoy todos los días en la playa, pero yo odiaba la playa. ¿Me siguen? Yo detestaba la playa porque, no sé, había una angustia que me costó mucho encontrar. Hasta que un día fui honesto, dramáticamente honesto, bruscamente honesto con Dios. Y el Espíritu me mostró el problema. ¿Sabes? Yo me crié en una iglesia muy chiquita en Barrio Batán. Cuando nací, mi abuelo era pastor. Éramos unas 50 personas ahí en esa congregación. Y resulta ser de que siempre éramos los mismos, los adolescentes, éramos mis primos nada más, 10 primos nada más que estábamos ahí. Y yo digo,
es un embole esta iglesia, yo quiero que hayan cultos de jóvenes, pero no había nadie que tomara la posta. Y entonces me ofrezco como candidato para ser líder de jóvenes. Y digo, pido un día, me dieron el viernes para hacer culto de jóvenes, les dije, yo los voy a preparar para que ellos sean evangelistas. Con eso los metí al bolsillo a todo el pastor y la casta evangelística de esa época, ¿no? Claro, el primer culto, lo primero que hago, pongo luces y pongo entretenimiento. Que mesitas de pool, de metegol. Un día empecé a traer arcos de fútbol chiquititos para jugar. Ahí empezamos a traer arco de básquet y la iglesia, el templo se transformó en un lugar de entretenimiento. Claro, todos los jóvenes empezaron a venir. Y en un momento, claro, llegamos a crecer a 100 jóvenes cuando la iglesia era de 50 personas. Y los cultos de los martes, jueves, sábado y domingo, habían solamente 10 personas, 15, el domingo repuntaba a 50, pero después el resto eran 10 viejitos nomás, ¿no? Y entonces toda la casta, al lado de mi abuelo, diáconos y ancianos, enojado con este loco, que convocaba como 100 pibes los días viernes, decían, ¿por qué no los trae el martes, el jueves, el sábado y el domingo a la iglesia? Él es un Jezabel, no tenía ni idea de lo que estaban diciendo, ¿no? Pero él está dividiendo la iglesia, ¿no? ¿Por qué no los trae? ¿No? ¿Y por qué no recibe ofrenda en el culto, ¿no? Del culto de jóvenes? Pues yo le decía eso, no quería recibir ofrenda, ¿no? Y como que yo encima le ocasionaba un gasto a la congregación donde yo estaba, ¿no? Y empecé a recibir de todos lados bomba y me mandaron 2 diáconos a supervisar el culto de jóvenes. Se sentaban los tipos de traje atrás al fondo, ¿no? Y los pibes que antes disfrutaban de los cultos, saltaban todos, ya no querían cantar porque estaban y sabían que íbamos a cobrar todo. Y eso me empezó a meter cada vez más en problemas y me empecé a darme cuenta que nadie me quería en esa congregación, que yo era una piedra en el zapato para toda esa casta que estaba al lado de mi abuelo. Y fue tanto el dolor y el rechazo que me produjo que un día me cansé y dije, yo voy a usar mi grupo de jóvenes para alumbrar donde está oscuro. Y empezamos a hacer solidaridad. Hay algunos chicos acá que están dentro que se recuerdan. Empezamos a hacer viajes solidarios, pintábamos escuelas, hogares de niños, apadrinamos hogares de niños, pintábamos refugios, viajamos al norte, hicimos de todo. Y claro, sucedió un nuevo problema. Todos los jóvenes de las otras congregaciones en aquella época decían, yo quiero ir a esa iglesia que está más divertida que la mía, que me tengo que aguantar el mismo de siempre, ¿no? Entonces decían, yo quiero ir. Entonces nosotros decíamos, vos podés venir. Y claro, el hecho de que empezaron a venir más jóvenes de otras congregaciones me generó un segundo problema. Los pastores y los líderes de la otra iglesia identificaron al generador de todo este despiole, ¿no? Samuel. Y de entonces me empezó a topar con esta realidad. Ando por la calle, saludo, ¿qué tal? Dios te bendiga. Las personas, ¿no? Y me sentí ninguneado durante muchos años y me acostumbré a comerme el hecho de que no me saludaran en Batán. Me enojó tanto, me hizo tanto mal en el corazón que un día digo, yo voy a hacer música. Y empiezo con la música. Es muy largo esto, pero arranco con el folclore. Y en el folclore, cuando grabo mi disco, digo, quiero presentar mi disco. Y empiezo a buscar iglesias para presentar el disco. Nadie me abrió las puertas, porque decían que el folclore era música pagana. Y bueno, voy al municipio. En el municipio no me dieron ni 5 de bolilla. Voy al municipio de Batán, tampoco me dieron bolilla. No me dejaron presentar mi disco en la plaza de mi ciudad. Me pedían más requisitos, como ni a los Rolling Stones les piden tanto, pero a mí me pidieron como que se iba a traer, no sé, una multitud. Ahora, un día se me ocurre, grabo el videoclip Dale que vos podés, una canción que es buenísima, le tienen que escuchar. Recién salía el dron, contrato un dron y ponemos ese dron a girar, filmamos Dale que vos podés. Yo digo, todas imágenes de Mar del Plata. Lo llevo al video a Canal 10, Canal 8, y yo digo, esto me van a pasar el video porque hablo de Mar del Plata, le apunto a los emprendedores. No me pasaron ni la hora. Y eso me produjo un nuevo rechazo, una nueva angustia en mi corazón. Lo cargué a mi mochila. Sucede que, miren esto, un día me llama un amigo de Neuquén y me dice, Samu, el intendente de mi ciudad está usando tu música. ¿Ah, sí? Sí, y hay un gobernador que usa Dale que vos podés en su campaña política. Y me empieza a contar de todos los políticos, las escuelas, las empresas que usaban mis canciones. Y yo dije, ¡fua! Y me dice, yo le digo, y yo acá no puedo presentar el disco. Samu, pero déjame que haga un llamadito. A los 15 minutos me devuelve el llamado. Me dice, Samu, dice el intendente que tienen todo pago, que vengan a Zapala, a Neuquén. Él les pone escenario, luces, sonido y les pone 4 radios para que retransmitan el show a toda la ciudad en vivo, radios seculares, porque le encanta tu música. ¿No sabes cómo salí yo para allá? El tema es que cuando voy,
toco esa primera vez y mucha gente me empieza a conocer y me empieza a invitar. Y yo ya no volví. Y entonces me empiezo a encontrar en una tierra donde soy amado, donde soy querido, donde soy respetado, donde soy valorado, hasta que en un momento, claro, se terminan las invitaciones y hay que volver. Y cuando llego acá me encuentro con los mismos perros bulldog de siempre del barrio. Entonces le digo, no, me quiero ir, ¿no? Hasta que, claro, cuando recibí un llamado me volví al alma al cuerpo y yo decía, el viajar es un placer. Escapaba de este mundo. Hasta hace un año y medio, cuando Jesús me dice, yo no fui a la cruz para que vos tengas éxito con la música, fui a la cruz para que vos seas libre del pecado y hagas libre a otras personas del pecado. Entonces, te quiero en esta tierra y quiero que hagas discípulos. Y como él la tiene más clara que nadie, hace así, pic, con la camioneta, que es la que me llevaba por todos lados, y empezó con todos los problemas habidos por haber, ¿no? Las redes sociales entraron en picada, y ya no pude hacer más música. Y otra cosa, ya no pude salir a cantar. Y cuando estoy transitando esto, claro, le estoy pasando bárbaro al principio con la adrenalina de estamos haciendo discípulos, está pasando algo que nunca habíamos visto, pero no hace mucho, meses atrás, me miro a mí mismo y me descubro que estoy transitando por las baldosas de la depresión. Y solamente alguien que tuvo depresión me va a entender lo que yo puedo decir. O sea, mirás tu casa, el pasto larguísimo, y yo le puedo entender a alguien que tenga el pasto larguísimo, a alguien que se la pasa trabajando, pero yo estaba en mi casa, yo había renunciado a mi trabajo, el pasto larguísimo, la casa viniéndose abajo, yo con todo el horario cambiado para dormir, me la pasaba editando videos y todo ahí con unas ojeras terribles, una falta de capacidad para proveer un cansancio crónico, dolor en los huesos, de todo. Yo sé que hay muchas diferencias, tipos de depresión, pero lo que yo encuentro en mí, de los 10 índices yo tenía 8, me faltaban 2, ira y suicidio o intento de suicidio. Y entonces comienzo a darme cuenta, algo no está bien en mí. Y esa mirada hacia adentro me terminó ayudándome a encontrar el problema. ¿Sabes cuál era mi problema? Yo descubrí lo que la palabra de Dios dice en Romanos 2:29, que un corazón transformado por Dios no depende de la aprobación de las personas, sino de la aprobación de Dios. Y yo dependía de la aprobación de la gente. Y me moría porque me amaran en Batán y en Mar del Plata. Y entonces mi alegría dependía de estas personas, del saludo de estas personas y demás. Pero cuando entendí esto, entiendo ahora Pablo que dice, si yo le agradara a todo el mundo, yo no sería un siervo de Jesucristo, ¿sí o no? Así que, como es muy posible que este video en algún momento lo puedan escuchar personas de la iglesia donde yo nací, gente de Batán y gente de Mar del Plata, mis amigos, acá un servidor que con el alma rota en algún momento descubrió su problema, estoy para decirles, no me deben nada, ni yo les debo nada a ustedes, les perdono. Familia de Misión Iglesia del Señor, estamos orando en todo el país, ustedes están distribuidos y nosotros les amamos y estamos orando por ustedes. Queremos que ustedes vivan y experimenten la locura del reino que estamos viviendo nosotros. Les amamos, sabemos que no les estamos produciendo mucha alegría con todo esto, pero les amamos y estamos orando por ustedes. Para terminar, mis amigos, saben que cuando vos te pones estos lentes, te das cuenta de que salís a la calle y vas a ver a alguien que está con una bolsita aspirando una sustancia y vas a ver al lado a otro que está con el teléfono y vas a ver a otro que está encendiendo la camioneta porque se va de viaje y el religioso promedio dice, ¿quién es el que tiene problemas? ¿Quién es el que es el pecador? El que está con la bolsita. Y no ve que hay otro que está esclavo de una red social o del celular, otro que de pronto desea rajar de esta ciudad, porque no soporta la angustia que tiene. Es más, sentás al lado a un nenito que se le rompió su único cochecito que tenía y que ya no cuenta más, y le produce un nivel de angustia del 0 al 10, nivel 10. Y entonces están los 4 al mismo nivel. Y esto a mí me llevó a amar a aquellos que a lo mejor todavía no han podido vencer
una adicción. Entre nosotros tenemos personas que todavía fuman. Entre nosotros tenemos personas que todavía combaten con una abstinencia. Y quiero decirles algo, mi familia preciosa. Si vos sos uno de los que estás luchando con ese o otros placeres, nosotros te amamos. Y no estamos esperando la solución del síntoma. Estamos esperando la solución del problema, que encuentres el problema. Cuando alguien no podía vencer una adicción, yo era el primero que decía, bueno, no gastemos pólvora en Chimango, no gastemos tiempo en esas personas porque ellos aman su pecado. Pero hace poco leí 1 Juan 3:14, que dice, si amamos a nuestros hermanos creyentes, eso demuestra que hemos pasado de muerte, pero el que no tiene amor sigue muerto. Entre nosotros tenemos mucha gente que sí nació de nuevo, pero su alma está tan herida que obviamente carga una angustia que intenta esconder con placeres y que la esconde porque obviamente no quiere defraudar a todo el resto de la familia. Pero la clave, mis amados, para poder ser libre es la honestidad de reconocer la angustia y reconocer y encontrar mejor el problema. ¿Cómo gestionaba Jesús su alma? Porque te digo, Jesús tuvo alma y tuvo cuerpo también. Y no pienses que él era intocable. En un momento, por lo que vemos en Mateo 26, creo que es 38, dice, Jesús llega a decir, mi alma está destrozada de tanta, ¿qué? Hasta el punto de la muerte. Pero él dice algo, dice, quédense aquí y velen conmigo. Escuchá, es Jesús el que está diciendo. Él podría haber, si yo hubiese sido Jesús, digo, y ahora, y me tiro un rayo, lo que sea, pero él se abraza de los locos estos que eran un cachivache los discípulos. Tenían más errores que vos y yo juntos. Y él le dice, quédense acá conmigo. Jesús precisó de la comunidad, precisó del otro. Entonces, mis amigos, nosotros tenemos que entender que nos necesitamos. Y tenemos que ver cómo Jesús solucionaba los problemas que había en el alma. Jesús la tuvo rota para que vos no la tuvieras rota. Entonces, placer espiritual número 1 de Jesús, pasar tiempo en comunidad, con los amigos. Placer número 2, orar. Decía, oren conmigo. ¿Lo ven? Otro placer que vemos en Jesús, perdonó. El pico máximo de la angustia de Jesús fue cuando Él llegó a la cruz, ¿sí o no? El alma la tenía hecha pomada. Si en el Getsemaní lloraba lágrimas de sangre y el alma estaba destrozada, imagínate en la cruz. Pero Él está en la cruz y Él dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mis amigos, muchos de ustedes en la infancia fueron dañados. Ocurrió un problema que produjo una angustia tan grave que despertó ese placer para intentar aliviar esa angustia. Algunos han sufrido golpes, palabras que los hirieron. Y en la mente de niño no es lo que ve, es lo que entiende incluso. Y entonces hay muchas personas adultas que creen que sus padres se separaron por culpa de ellos cuando ellos llegaron y eran chicos. Y estoy convencido que si uno indaga, descubriría que no es así. Pero ese chico creció con eso y le produjo tal angustia que no se puede amar ni perdonar a sí mismo. Entonces, vemos que Jesús en el momento de angustia más grande, Él resuelve perdonando. Pero la clave es encontrar el problema. Aceptar que por momentos toca lidiar con algunos placeres malos, pero identificar la angustia y llegar al punto del problema. Cuando lo encontrás, perdonar. Esto no se trata de ir a la casa de ese familiar o de ese ser querido y decir, bueno, mira, ¿sabes qué? Vos me heriste a mí y te vengo a perdonar. No, porque hace macana. Lo que tenés que hacer es, papá, vos vivís ahora dentro mío. Tu espíritu está dentro de mi corazón. Y vos sabés el dolor que me produjo esto. Yo no tengo fuerzas de perdonar, pero como Jané, que contaba su testimonio hoy,
en tus fuerzas, yo perdono a esta persona y me libero. El perdón es muy sanador cuando lo hacemos entendiendo el problema, entendiendo la angustia. Otra cosa muy importante, ¿saben cuál es? Es confesar. He tenido en mi casa personas que han venido a confesarme placeres que antes yo me escandalizaba. Habían chicos que me venían a contar que habían fumado. ¡Ah! Yo me rompía. Y últimamente empiezo a escuchar cada vez peores placeres, ¿no? De personas que se acercan y me empiezan a contar con lo que están luchando. Antes me escandalizaba. Hoy puedo ver el alma. Y ¿saben qué? Por ejemplo, si una persona llega a tu casa o a la mía y dice, estoy luchando con pornografía, y es alguien que nació de nuevo, ¿verdad? Pero si esa persona pide perdón a Dios, pregunto, ¿Dios lo perdona después de haber pedido perdón, no sé, toda la semana, todas las noches? Ya lo perdonó. Pero que estés perdonado no significa que estés sano. Pero vean aquí, mis amigos, la palabra de Dios dice, confiésense en sus pecados unos a otros para que sean sanados. Sucede que la religión hizo tanto daño que las personas, ni hablar de los jóvenes, cuando cometen un pecado, díganme si no me equivoco, al lugar al que menos querés ir, ¿a dónde? Porque ahí está toda la gente que está con todos los problemas solucionados, son toda gente santa, ¿no? No son gente con problemas solucionados. Quizás cambiaron de placer o maquillaron y están tapando las angustias y maquillaron todo. Pero yo deseo y sueño que entre nosotros sostengamos por el tiempo que nos reste de peregrinar por este mundo esta sagrada comunión, de que podamos mirarnos a los ojos y abrirnos el corazón y en la confesión no ver el placer, sino ver el problema y amarnos. Porque si yo puedo amarte a vos, eso demuestra que yo pasé de muerte a vida. Mis amigos, están algunos chicos acá, está Giselle, está Meli, está Achi, Franco no vino hoy. Y esto se lo he dicho a algunos que han llegado a mi casa, a quienes yo les he predicado el Evangelio. Les digo, a partir de hoy, este lugar, mi casa, es tu lugar de refugio. Cuando te las mande, cuando te equivoques, cuando patines, al primer lugar que tenés que correr es a mi casa. Yo no te voy a juzgar, no te voy a condenar, no te voy a rechazar. A la hora que sea te voy a recibir. Se supone que somos hermanos, ¿sí o no? Entonces, la puerta de mi casa es tuya. Te amo. Y si mataste a alguien, vamos a agarrar una pala, lo que sea, lo vamos a enterrar juntos y después vamos a hablar. Pero yo estoy para cuidar tus espaldas. Tenés un problema que resolver, lo vamos a resolver juntos por medio de la palabra de Dios y la gracia de Dios. Miren, para terminar, ¿han escuchado hablar del síndrome del avestruz? Vean esta foto que tengan acá. El avestruz es el ave más grande del mundo. Pesa unos 100 y pico de kilos. Viaja a 70 kilómetros. Esa no, la otra. Me arruinaste el remate. Ahí está. Gracias, Solito. Es el ave más grande del mundo, pero no vuela. Corre a 70 kilómetros por hora, haciendo con el cuello para adelante. Pero tiene una característica muy especial, dicen algunos, que cuando ve un problema, una amenaza, en vez de huir o en vez de enfrentar el problema, mete la cabeza en la tierra, ¿no? Y aquí que existen, ahora sí poneme la otra, en el mundo un montón de hombres y de mujeres que han decidido esconder la cabeza en vez de enfrentar el problema. Para enfrentar el problema se necesita mucha honestidad, mucha sinceridad, pero descansando en la gracia de Dios, en ese que nos amó, nos perdonó y nos cambió la vida para siempre. Te vengo a decir algo.
Casa de Pan, como te dije al principio, no es una congregación cualquiera. Es una embajada del alma. En el Playa Luna Azul está la sala de partos, como dice Gaby. Ahí está la sala de parto, donde ingresa el espíritu y aparece un alma ahí. Pero después el alma esa se viene a encontrar con todo esto que estamos nosotros acá, que tenemos el alma, algunos bastante rota, otros la tenemos bastante parchada, pero en la embajada del alma, el dueño de esta embajada nos prometió algo. Él nos está esperando en casa y Él dejó provista una solución, que es su palabra, para que nosotros podamos entender lo siguiente: que nos espera en casa, y como sea, a casa vas a llegar salvo y sano, porque Dios te ama mucho. ¿Sí o no? Así que viniste a la embajada del alma, donde, bueno, algunos olemos mal, es verdad, algunos todavía lidiamos con unos placeres, pero hoy vamos a hacer un compromiso como familia de mirarnos a los ojos, de seguir aceptándonos y de seguir escuchándonos. Dios te dio 2 orejas y una jeta para que escuche más y hablemos menos. No saben lo bien que le hace a las personas ser escuchadas. Necesitamos aprender a escuchar. San Juan 14, 1 al 4, dice Jesús estas palabras: no dejen que el corazón se les llene ¿de qué? Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Y si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a preparar un lugar? Cuando todo esté listo, dice el Padre, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino. ¡Aleluya! Sanos y salvos vamos a llegar a casa. Ponete de pie y dale un aplauso al Señor, porque tu alma está segura. Él es el guardián de tu alma. ¡Aleluya! Oh, esto no es Hakuna Matata, esto es Maranata. Nos vamos a casa. Nos vamos a casa. Y a casa vamos a llegar sanos y salvos. Te lo prometo, porque la iglesia que se casa en la boda del Cordero no está rota, está sana, está sin mancha y sin arrugas. Padre, en el nombre de Jesús oro por mis hermanos. Levanten sus manos lo más alto que puedan. Padre, oro por mis hermanos, por esta familia. Ahora en el nombre de Jesús, tu paz en la mente, paz en el corazón, paz como el mundo no puede dar, ahora viene sobre vos, sobre tu mente, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, gracias porque vivís dentro nuestro. Gracias porque en este momento estás trayendo en las mentes de cada uno de nosotros nuestras angustias, aquello que ha oprimido nuestra alma. Espíritu Santo, trae a memoria ahora esas angustias para que puedan ser transformadas por el amor del Padre. Prometo sanarte, hijo. He visto tu tristeza. Y esa tristeza te conducirá que te arrepientas y le mi pequeña, no tengas miedo.
Y que te he adoptado. Y una vez y para siempre. Sos mi hija, sos mi hijo. Te regalo mi paz. Ahora paz. Paz en tu mente. Porque no es con tus fuerzas. Es con mi espíritu. Y con la maya. Sopla ahora tu paz, Espíritu Santo. Sopla tu paz. Sopla tu paz. Oh, ya mamá guía. Esas raíces y la lequena serán arrancadas por mi amor. Iré con y pondré mis raíces. Urramaquena, para que esté firme en este camino. Te enseñaré a amar con mi amor. Ahora mis oídos son tus oídos. Acercaré a mis hijos para que los escuches por mí. Y en la remacana, remasaya, me representarás. Serás mi embajador del cielo. Y en la laquena, remasaya, no tengas miedo. Yo pondré palabra en tu boca. Yo la llenaré, dice el Señor. En la laquena, la mayrale. Palabras de fuego, de doble filo, y que traspasan los corazones, que llegan a donde nadie puede llegar. Es mi Padre en tu boca, es mi Padre en tu boca. Y ahora les dejo regalos, y aquellos que tengan fe, recíbanlos. Y a la quina Masaya, donde conocimiento, donde sabiduría, y la quinra mamaya y donde profecía. Pone ahora las manos sobre tu cabeza y ungite, porque el Señor trae los regalos para que la iglesia siga creciendo en la fe, para que la iglesia se siga multiplicando y muchos sean rescatados y sanos para la gloria de Cristo en este tiempo, en este último tiempo. Estoy pronto, dice el Señor, a la calle. Estoy pronto, chiquitos, pequeños míos. Llama la quena Mayasaya. Gracias, dice el Señor. Gracias, dice el Señor, a la bacana por hablar de mi palabra. Gracias por su compromiso. Y lo ahora veo que están siendo limpiadas sus vestiduras. La sangre de Cristo está limpiando. La sangre de Cristo está limpiando. Oh, Espíritu Santo, gracias, gracias, gracias. Ahora las lenguas sean renovadas, para que no hablemos por nuestra cuenta, sino lo que el Señor tenga para decir. Oh, abrí tu boca y Él la llena, Él la llena, Él la llena, Él la llena. Abrí tu boca, abrí tu boca. Ora maquena rimayera la bacandara masaya. Ora baba le cara mayasía. Muchos van a sentir como un hormigueo en sus bocas. El espíritu de religión queda sujeto ahora, para que solo la gloria de Cristo pueda ser revelada en este tiempo por medio de su iglesia. El espíritu de religión ya no tiene poder, porque ustedes han nacido de nuevo del agua y del espíritu para la gloria de Dios. Aleluya. Te bendecimos en el cuerpo,
en el alma y en el espíritu. Levantale ese aplauso bien fuerte al Señor.